Imagina que eres un soldado alemán en 1941. Acabas de cruzar la frontera soviética durante la Operación Barbarroja. Estás convencido de que el Tercer Reich arrasará en semanas. Pero de pronto, entre el barro y los árboles de los bosques ucranianos, aparece algo que no estaba en tus informes de inteligencia. Un tanque bajo, rápido, casi fantasmal, con una silueta inclinada que desvía tus disparos y un cañón que parte en dos a tus Panzer III como si fueran latas de conserva. Eso fue exactamente lo que sintieron muchos oficiales de la Wehrmacht cuando vieron por primera vez al T-34. Corría 1939. La URSS sabía que tarde o temprano la guerra se acercaba. Las tensiones con Alemania eran evidentes, a pesar del pacto de no agresión. En los talleres de la fábrica de locomotoras de Yarkov, un grupo de ingenieros soviéticos encabezado por Mikhail Koshkin trabajaba en algo que cambiaría el curso del conflicto. Querían un tanque que no fuera solo resistente, sino invencible en movimiento. El resultado fue una revolución: blindaje inclinado para desviar proyectiles, motor diésel para reducir incendios internos, orugas anchas para atravesar barro y nieve, y un cañón de 76.2 milímetros que podía perforar casi cualquier blindaje enemigo de la época. Todo eso sin renunciar a la velocidad. El T-34 parecía salido del futuro. Koshkin, sabiendo que su creación debía hablar por sí sola, organizó una prueba brutal. Condujo 2 prototipos desde Kharkov hasta Moscú, más de 1000 kilómetros, por carreteras, barro y campo abierto. Luego volvió. Lo hizo a propósito. Quería probar que su tanque no solo se movía, sino que sobrevivía. Y lo hizo. Stalin dio luz verde. La producción comenzó. Cuando los tanques alemanes cruzaron la frontera soviética el 22 de junio de 1941, la Blitzkrieg parecía imparable. Las columnas Panzer avanzaban como cuchillas sobre papel, arrasando divisiones soviéticas en cuestión de días. Pero algo inesperado estaba a punto de cambiar el juego. En los primeros compases de la invasión, los comandantes alemanes comenzaron a recibir informes alarmantes. Tanques soviéticos que nuestras armas no pueden penetrar. Se mueven rápido, atraviesan campos embarrados con facilidad. Nuestros proyectiles rebotan en su chasis inclinado. La sorpresa tenía nombre y número: T-34-76. Para la Wehrmacht fue un golpe a la arrogancia. Los Panzer III y IV eran los caballos de batalla del Reich, confiables y eficientes, pero superados en potencia y diseño por esta inesperada bestia soviética. El blindaje inclinado del T-34 no era un truco estético. Maximizaba la protección sin necesidad de placas más gruesas, aumentando la probabilidad de que los proyectiles enemigos se desviaran. Su motor diésel V2, de 12 cilindros, no solo le daba potencia, sino que era más seguro que los motores de gasolina alemanes, que podían incendiarse fácilmente. Sus orugas anchas lo hacían casi inmune al barro que paralizaba a los tanques nazis. Pero más allá de lo técnico, el T-34 traía consigo algo más importante: miedo. Muchos soldados alemanes empezaron a llamarlo el tanque fantasma, porque aparecía de la nada y resistía fuego directo sin inmutarse. Una anécdota cuenta que en los alrededores de Minsk, en julio de 1941, un solo T-34 logró destruir más de una decena de vehículos enemigos antes de ser finalmente neutralizado, con artillería pesada. No con otro tanque, no con infantería, con piezas de 88 milímetros destinadas a aviones. Los alemanes tuvieron que replantear su doctrina blindada. El T-34 no solo exigía tácticas distintas, sino nuevas armas. Fue una de las principales razones por las que Alemania aceleró el desarrollo del Tiger y el Panther, tanques más pesados y poderosos, pero también mucho más complejos, caros y lentos de fabricar. Mientras tanto, en el frente, la producción soviética no se detenía. Aunque el avance nazi provocó que muchas fábricas fueran evacuadas al este, los soviéticos las desmontaron, transportaron y volvieron a montar en los Urales, todo en tiempo récord. La consigna era clara: más tanques, más rápido. Y el T-34 era perfecto para eso. Su diseño era simple, robusto y fácil de fabricar en masa. No requería soldadores de élite ni piezas sofisticadas. En algunos casos, el entrenamiento de los tripulantes era tan corto que aprendían en el campo.
con el enemigo ya a la vista. Pero eso no impedía que el T-34 se impusiera. En 1942 ya circulaban miles de unidades por todo el frente oriental. Y aunque Alemania aún tenía ventaja táctica en muchas regiones, el equilibrio comenzaba a inclinarse. Cada T-34 perdido era reemplazado por 3 más. Cada batalla ganada por los nazis era más costosa. Para los soldados soviéticos, el T-34 no era solo un tanque. Era una señal de que el contraataque llegaba. Un símbolo de esperanza entre el humo y los escombros. Para los alemanes, era una advertencia. El invierno no era su único enemigo. El acero soviético ya estaba despierto. Para 1943, el T-34 ya no era una sorpresa. Era una presencia constante en el campo de batalla, una figura familiar, tanto para el Ejército Rojo como para los soldados alemanes. Pero aunque los nazis habían introducido nuevos monstruos blindados como el Tiger I, el equilibrio había cambiado. Y eso se vería con brutal claridad en Kursk. Situada en el corazón de la URSS, Kursk fue el escenario de la batalla de tanques más grande de la historia. Más de 6.000 tanques se enfrentaron cara a cara. Una tormenta de acero, fuego y estrategia que decidiría quién tomaría la iniciativa en el frente oriental. Hitler apostaba por su nueva maquinaria: Tiger, Panther y el cazatanques Ferdinand, vehículos más blindados, con cañones de largo alcance y tecnología avanzada. Pero también eran más pesados, más frágiles logísticamente y más complejos de operar. La URSS, en cambio, ya había aprendido de los primeros años del conflicto. Había rediseñado su T-34, lanzando la versión T-34-85, con un nuevo cañón de 85 milímetros, torreta más amplia y blindaje reforzado. Esta nueva variante podía ahora enfrentarse de tú a tú con los tanques pesados alemanes. Pero no todo era tecnología. Los soviéticos habían preparado defensas como nunca antes. Campos minados, zanjas antitanque, líneas de artillería escalonadas y emboscadas en múltiples capas. Y en el corazón de esa defensa, miles de T-34 listos para contraatacar. El 5 de julio de 1943 comenzó el infierno. El frente se iluminó con cañones, explosiones y humo negro. El enfrentamiento más emblemático fue Prokhorovka, donde el choque fue casi cuerpo a cuerpo. Tanques disparando a quemarropa, embistiendo, atrapados en campos de minas o inmovilizados en los cráteres de otros vehículos destruidos. En ese caos, el T-34 demostró su verdadera fuerza: movilidad táctica. Podía maniobrar con rapidez, reposicionarse y aprovechar su número. Si un Tiger eliminaba a un T-34, otros 3 aparecían desde distintos flancos. La estrategia soviética era clara: saturar, rodear y destruir. Pese a las pérdidas elevadas en ambos bandos, fue la Wehrmacht la que se agotó primero. El avance alemán fue detenido. Y lo más importante, Kursk marcó el fin de la iniciativa ofensiva del Tercer Reich. A partir de ese punto, el Ejército Rojo empujó sin parar hasta Berlín. El T-34 no era perfecto. Su interior era incómodo, ruidoso, con visibilidad limitada. Muchos tanquistas morían dentro por impactos indirectos o incendios, pero era fiable, poderoso y fácil de producir. Una fábrica soviética podía construir 10 T-34 en el mismo tiempo que a Alemania le tomaba terminar un solo Tigre. La guerra ya no era solo táctica, era industrial, y ahí el T-34 era rey. En 1944 y 1945, los avances soviéticos fueron acompañados por interminables columnas de T-34 rugiendo hacia el oeste. Cruzaban ríos, ciudades destruidas, puentes improvisados. En su paso quedaban restos humeantes de blindados enemigos y pueblos liberados. El sonido de sus motores ya no significaba defensa, significaba venganza. A esas alturas, el T-34 se había convertido no solo en el motor físico del Ejército Rojo, sino también en su columna vertebral moral, un símbolo rodante de que la guerra podía ganarse. Y lo fue. El legado del T-34, más que un tanque. Cuando la guerra terminó en 1945, el mundo estaba en ruinas, pero entre los escombros, el T-34 seguía rugiendo. No era solo un recuerdo de la victoria soviética, era también un símbolo del poder industrial,
la resistencia popular y la ingeniería pragmática que definió a la URSS. La Unión Soviética entendió algo que los aliados también sabían. La Guerra Fría ya no se libraría solo con ideas, sino con tecnología. Y así, el T-34 fue exportado, donado o vendido a decenas de países. Se convirtió en el tanque de los movimientos revolucionarios, de las nuevas repúblicas, de los estados en desarrollo. Desde las guerras árabe-israelíes hasta Corea, Vietnam, Angola, Yemen, Bosnia o incluso conflictos recientes en África, el T-34 ha seguido combatiendo. Algunos modelos modificados han sido vistos en servicio incluso en el siglo XXI. Más de 80 años después de su creación, aún hay T-34 funcionando. Eso no lo logra cualquier diseño militar. Curiosidades que pocos conocen. A veces se usaban como arietes urbanos. En la toma de Berlín, los T-34 avanzaban por calles estrechas, derribando muros y barricadas con su simple peso. Era más rápido atravesar un edificio que rodearlo. Los soldados solían pintar nombres en sus T-34, como por Stalingrado o Venganza por Leningrado. Para muchos, el tanque era más que un arma. Era una extensión de su voluntad. Fue el primer tanque del mundo con blindaje inclinado como estándar. Su diseño fue tan adelantado que inspiró al diseño del Panther alemán, creado precisamente para contrarrestarlo. El T-34 tiene una estrella de cine. Ha aparecido en decenas de películas soviéticas, videojuegos y recientemente en la cinta rusa T-34, 2018, donde se retrata como símbolo heroico. En esa historia, un grupo de soldados escapa de un campo nazi usando un T-34 en condiciones casi imposibles. En muchos países, los T-34 se han convertido en monumentos. En plazas, museos o cementerios de guerra, hay T-34 montados sobre pedestales, no como armas, sino como testigos de una era. El T-34 fue, ante todo, un equilibrio perfecto, suficientemente fuerte, suficientemente rápido y suficientemente fácil de fabricar. No fue el mejor en todos los aspectos, pero fue el mejor en todos a la vez. Y eso, en una guerra total, lo convirtió en invencible. Alemania apostó por la ingeniería de precisión, la URSS apostó por la funcionalidad masiva, y ganó. Hoy, hablar del T-34 es hablar de cómo una idea pragmática, ejecutada con decisión, puede derrotar a un enemigo mejor armado. Es un ejemplo de cómo la historia no siempre la gana quien tiene lo más caro, sino quien puede seguir luchando día tras día. En una guerra definida por millones de vidas, bombas que caían del cielo y ciudades borradas del mapa, un tanque soviético, diseñado por ingenieros en los márgenes de la locura, cruzó ríos, sobrevivió a inviernos y atravesó el corazón del nazismo. Su nombre era T-34. Su legado, eterno. Si te ha impactado la historia de este tanque, suscríbete y dale like para no perderte más relatos como este. Aquí contamos la guerra como nunca te la enseñaron.